Vamos a ver. Se está grabando, ¿verdad? Creo que sí. La idea también un poco, como os decía en el foro o en el tablón de anuncios de la asignatura, es que, bueno, mi intención en general en esta asignatura va a ser daros clases semanales o, sí, semanales, fundamentalmente. Ahora os explico la razón. Porque creo que es una buena herramienta. No clases, son clases tutorías, quiero decir. Yo trataré de ir colgándoos los contenidos de los respectivos temas en la plataforma, en Hugo Virtual, a través fundamentalmente de PDFs o de lecturas que apoyen a cada uno de esos temas, de esos bloques que vayamos dando. Y lo que yo quiero es que vosotros previamente consultéis, leáis ese material, digamos que hagáis ese ejercicio de lectura previa y análisis y comprensión de esos contenidos, que en algunos casos serán cortos, en otros casos serán bastante más densos. Yo entiendo que, viendo un poco las respuestas que habéis ido dando en el foro, pues que vuestro bagaje y vuestra experiencia en el ámbito de la prehistoria pues es muy diverso. Me consta, porque algunos os he tenido de alumnos en otras asignaturas, pues que tenéis unos experiencia suficiente como para profundizar mucho más de lo que probablemente son los estándares de la asignatura, y otros pues seáis completamente profanos, pero a mí eso me da un poco igual, me da en realidad bastante igual. Yo lo que quiero es que aprendamos al final del cuatrimestre, pues tengáis una idea general de lo que son las sociedades prehistóricas, de cómo hemos evolucionado en los últimos 2,5, 2,6 millones de años hasta la actualidad, las principales fases e hitos por los que hemos pasado a nivel global, y que tengáis una idea más o menos general, ¿no? Obviamente es una asignatura, como os decía, obligatoria. Yo os tengo que pedir unos mínimos y, bueno, pues eso se va a ver reflejado al final del cuatrimestre. Pero creo, por mi experiencia, que este recurso de impartir clases tutorías en las que yo os solvente fundamentalmente las dudas que vosotros hayáis podido recopilar a base de consultar esos apuntes que os haya ido colgando en Hugo Virtual, os es muy beneficioso para llevar un poco el proceso de evaluación continua y el estudio que tenéis que llevar asociado a la asignatura, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es beneficioso. Yo os colgaré el enlace que se genere del vídeo al día siguiente o a los 2 días siguientes en Hugo Virtual, y así vosotros automáticamente pincháis el enlace y quienes hayan podido conectar pues habrán tenido más posibilidad de interactuar, pero quien no, que esa es un poco la idea, pues lo podrá ver en cada uno de los dispositivos que quiera, dígase su tablet, su ordenador, su teléfono móvil, lo que sea, ¿no? Yo pretendo que estas clases sean dinámicas. ¿Qué quiero decir? Pues que haya una alta capacidad, una alta posibilidad de interactuación. Es decir, que yo no sea un mero transmisor de la información que vengan en los PDFs, porque ya os digo, para eso ya los tenéis ahí colgados en la plataforma. Yo os los voy a ir exponiendo y, bueno, pues la idea es que utilicemos estas clases para solventar dudas fundamentalmente, ¿no? Esta primera clase inicial, yo lo que quería era explicaros un poco las directrices generales de cómo vamos a funcionar, ¿no? Normalmente, a ver, ¿por qué pongo las clases Teams estas los martes? Pues porque a mí personalmente me viene mejor y la pongo por la tarde, también básicamente por mí. Como sé que no todos os va a ir bien, como algunos ya habéis hecho constar en el foro, yo se lo entiendo perfectamente, por eso las grabo. No tiene más misterio que ese, o sea, no pretendo fastidiar a unos, a los que estéis trabajando de tarde, ni nada, simplemente pues que la cosa va a ser así, ¿no? Usaré periódicamente o con bastante frecuencia el tablón de anuncios, que ya os le he activado en la plataforma, como recurso a través del cual yo me comunicaré con vosotros. Es decir, si os tengo que colgar una actividad o proponer una actividad o dar información específica sobre algo, o porque quiero colgaros una noticia o porque quiero comunicaros algo, el tablón de anuncios es algo a lo que estáis obligados a recurrir y a consultar con mucha frecuencia. Lo normal es que os llegue un email a vuestro correo electrónico advirtiéndoos pues, de esas novedades, ¿de acuerdo? Esto es importante. Más cosas. Bueno, hay una cosa que es muy importante, que no se me puede dejar pasar, y es que yo he sido recientemente papá y me voy a
disfrutar la baja de paternidad, el permiso de paternidad, a partir de finales de octubre. Es decir, este primer mes os voy a dar yo las clases y a partir de la última semana de octubre, con seguridad, me sustituirá algún compañero o compañera del área. Yo le voy a pasar todos los materiales que ya tengo preparados, los recursos de evaluación los tengo que discutir con él o con ella según sea la persona que me vaya a sustituir, pero vamos, que no va a variar en nada eso. Quiero decir, el funcionamiento va a ser este que os estoy explicando. Y en todo caso, si tuvieseis una necesidad específica de que os solvente alguna duda concreta, pues yo no tengo ningún problema en que a través del correo electrónico del foro pues me lo podáis comunicar. ¿De acuerdo? Pero quería poneros de antemano en eso porque, bueno, es justo y es honesto que os lo diga, ¿no? El foro de dudas es otra de las herramientas que considero importantes. Vamos a ver. Uno de los aspectos que se valora en esta asignatura es la participación activa. No lo tengo delante, la guía docente aparece, creo que es en torno a un 10%, si no recuerdo mal, lo que se valora la participación del alumnado. Pero, ¿qué es participar? Participar no es que cuando alguien cuelga una noticia, discute o aporta una opinión concreta mínimamente profunda de una cuestión relacionada con la asignatura, respondáis 24 detrás diciendo sí, sí, muy bien, me parece estupendo, tal. Eso no es participar. Participar es profundizar, es consultar bibliografía actualizada y relacionada y dar una opinión sintética, pero profunda, es decir, que trata de que refleje una forma de pensar, ¿no? Aunque no necesariamente estéis de acuerdo con lo que yo pueda exponeros, que eso está muy bien, que tengáis vuestra propia opinión crítica. De hecho, yo es una de las cosas, uno de los objetivos que yo persigo también en este curso, ¿no? Que si vosotros no estáis de acuerdo con algo, lo digáis. Yo, por mi parte, no voy a tener ninguna penalización en ese sentido. Más bien, al contrario, lo valoraré mucho, ¿no? El foro de dudas, por lo tanto, lo que pretendo es que sea un recurso que alguien se ha colado por ahí, pero no pasa nada. Si queréis opinar, me podéis cortar cuando queráis, ¿eh? El foro de dudas os decía que quiero que sea una herramienta que tenéis a vuestra disposición para colgar noticias, para, mira, he leído recientemente este artículo, ¿qué os parece? Ha salido una noticia en la prensa sobre este hallazgo, ¿qué os parece tal? Por ejemplo, ¿habéis visto que hoy salía en El País una noticia sobre un yacimiento en Portugal? ¿Alguno lo ha leído o lo ha visto? Pues es una noticia muy interesante sobre un yacimiento en Portugal que, digamos, os lo voy a resumir muy condensadamente, aunque os colgaré el post, en el que básicamente los investigadores que allí trabajan han aplicado una batería de dataciones, de un método de datación concretamente que se llama radiocarbono, y que demuestran que los Homo sapiens, es decir, nuestra especie, nosotros, los humanos anatómicamente modernos, parece ser que dejamos o que entramos en la península ibérica, o ese yacimiento demuestra presencia de Homo sapiens en la península ibérica en torno a 4 o 5.000 años antes de lo que se creía, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ya llegaremos a ese tema, que es el tema 3, tema 4, y bueno, pues tendremos oportunidad de discutirlo con suficiente profundidad, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto es un recurso que podréis utilizar el foro para compartir ideas, noticias, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro aspecto importante, yo hay una cosa que quiero que tengáis en la cabeza desde el día 1, que es la cuestión de la evaluación continua. Vamos a ver. De nada os va a valer que os peguéis la panzada al final del cuatrimestre estudiando, haciendo un examen excepcional y que saquéis un 10 si no habéis ido entregando y entregando bien en plazo y en forma las diferentes actividades que se os hayan ido pidiendo. Mi idea, es decir, esta es la idea, el concepto de la evaluación continua. Mi idea fundamental es que cada 4 o 5 semanas pues tengáis que entregar una actividad, o puede ser una lectura, puede ser perfectamente, que lo más probable es que pueda ser esto, un cuestionario que, por ejemplo, condense o que pretenda evaluar la información de los temas dados hasta ese momento, cuestionario que os diré en qué formato se realizará, os daré un tiempo determinado. Y bueno, pues pretende un poco ser eso, ¿no? Una herramienta del progreso que vayáis haciendo a lo largo del cuatrimestre.
pueden ser, por ejemplo, un glosario. A mí eso es una cosa que, por ejemplo, me gusta, me ha funcionado bien en otras asignaturas. Son ideas que a mí me surgen, ¿no? Pero que a mí me han funcionado bien y que incluso no me importaría consensuar con vosotros. Pues la posibilidad de daros o de proponeros 2 o 3 conceptos a cada uno de vosotros y que vosotros, conceptos técnicos propios de la asignatura, y que os busquéis la vida buscando bibliografía especializada y actualizada para definirlos de una forma bastante sintética. Eso puede ser una actividad perfectamente evaluable, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que tengáis muy metido en la cabeza que esto no es una asignatura compleja, que es verdad que tener unos conocimientos previos ayuda, pero que si lleváis una dinámica de estudio continuado, eso os va a ayudar muchísimo. Que si os apoyáis en los recursos de las clases grabadas, os va a ayudar muchísimo. Que si utilizáis el foro para intervenir vosotros, autoalimentaros entre vosotros y, por supuesto, requerir de mi feedback, de mi ayuda para solventar dudas puntuales, eso seguro que os va a ayudar muchísimo. Es decir, que al final yo voy a ser muy sensible al avance que podáis tener de cada uno y a la progresión que podáis tener, pero os estoy ofreciendo las herramientas y el marco en el que nos vamos a mover, ¿vale? Y un aspecto muy importante que os colgaré la información presumiblemente o esta semana o la siguiente, es el tema del trabajo grupal. No sé si habéis leído algo relacionado con, bueno, os he dado unas directrices así como muy someras, ¿no? En la plataforma, en el email o en el mensaje que os conté, que os mandé el otro día. Como somos un montón de alumnos, creo que me salen 58 o 59, claro, es virtualmente imposible que hagáis un trabajo individual y que expongáis individualmente cada uno de estos trabajos. Mi idea es que de un listado de temas relacionados con la asignatura, lógicamente, que yo os proponga o que alternativamente vosotros propongáis, porque me decís, oye Ángel, tengo un interés especial sobre este tema que tiene que ver con la asignatura y me gustaría hacer el trabajo sobre esto. Bueno, pues la idea es que os juntéis en grupillos de 4, máximo 5 personas, por hacerlo un poco funcional, y que desarrolléis durante todo el cuatrimestre ese trabajo. De tal manera que a finales de diciembre, cuando acabe el cuatrimestre, no tengo ahora el calendario exacto de cuándo acaba el cuatrimestre, pero más o menos en una semana de diciembre, la segunda, tercera semana de diciembre, busquemos una fecha consensuada para que expongáis cada grupo el trabajo a través de un PowerPoint sintético de 10, 12 minutos máximo, lo cual requiere, según qué temas, una capacidad de síntesis bastante importante, y esto no es sencillo, os lo advierto de antemano. Un PowerPoint que tenga una estructura que se refleje que, bueno, que ha pretendido profundizar en un tema, que os habéis hecho una serie de preguntas, que tiene un orden determinado, unos objetivos claros y que habéis consultado bibliografía sobre ese tema más o menos actualizada y especializada, ¿no? Y científica. Os daré las directrices oportunas para que podáis buscar esa bibliografía. Supongo que habéis tenido asignaturas en primero donde ya os han dado alguna directriz al respecto, ¿no? Sobre bases de datos en las que consultar bibliografía, ¿no? Esto ya es una pregunta, ¿eh? ¿Os han hablado de Scopus, de Dialnet, de bases de datos así? Sí, bueno, simplemente eso, ¿no? Quiero decir que yo os daré las directrices oportunas al respecto, pero la idea es que os elijáis en grupillos de 4 o 5 personas entre los temas que yo os pueda proponer o los que vosotros me propongáis, y que una vez que yo os dé el ok, os pongáis a trabajar en esto y vayáis desarrollando y repartiéndoos el trabajo como vosotros consideréis, para que, bueno, pues al final, en la semana que corresponda de diciembre, pues podáis hacer una exposición pues lo más sintética y densa posible del tema, ¿no? En el que yo pueda evaluar pues vuestra capacidad o el aprendizaje que habéis tenido de esa cuestión, desde luego. Los porcentajes de cada uno de estos aspectos que os estoy contando vienen en la guía docente. Ese es el documento al que os tenéis que ceñir, ¿vale? Y bueno, eso es un poco la idea general
que yo quería transmitiros esta tarde. No sé si tenéis alguna duda, que estoy hablando yo mucho. ¿Los grupos les hacemos nosotros o les vas a hacer tú? Porque nosotros no nos conocemos ninguno, entonces no lo sé. Vale, mi idea es que lo hicierais, que os pusieseis de acuerdo entre vosotros. ¿Cómo lo solemos hacer? Normalmente yo de un listado que cuelgo en Hugo Virtual suelo decir, bueno, pues aquí tenéis una serie de temas. Y en algún momento alguna persona dice, oye, pues a mí me interesa, por ejemplo, yo qué sé qué decirte, la dieta en el Paleolítico, por ejemplo. Pues los 4 o 5 primeros que se van adhiriendo a esa propuesta o a esa selección, pues conformarían en el primer grupo y así sucesivamente, ¿vale? Esa es un poco la dinámica, ¿vale? Más preguntas, más dudas que podáis tener, a ver. Ángel, entonces Sí. entiendo que los temas los vas a ir proponiendo a medida que avancemos los temas para el trabajo grupal, a medida que avancemos en el temario de la asignatura. Bueno, los temas los tengo que pensar un poquito porque, claro, como sois tantos, quiero ofreceros un amplio listado, pero mi idea es intentar, por lo menos, ofertároslos, si no esta semana, a más tardar la próxima semana. Es decir, colgaros un documento nuevo virtual donde tengáis, yo qué sé, 15, 20, 25 propuestas de temas que entren dentro del marco de la asignatura y que vosotros vayáis diciendo, ah, pues este me interesa, este también podría ser, este también. O que yo también eso lo valoro y lo aceptaría, que propongáis vosotros algo. Es decir, algo relacionado con la asignatura, lógicamente. Algo que os parezca muy interesante. Claro, también os advierto de antemano, no es lo mismo seleccionar un tema muy, muy, muy específico del que pueda haber muy poca bibliografía frente a temas que son muy generalistas, que podéis tener un montón de bibliografía, pero claro, también requiere un ejercicio de síntesis pues que lleva, que es difícil, ¿no? Y eso al final se percibe. Quiero decir que luego tenéis siempre, además es que siempre pasa, ¿no? En diciembre, cuando tenéis que exponer el trabajo. Jo, es que, claro, es que mi tema es muy complicado, es que mi tema hay un montón de literatura al respecto, de bibliografía. Claro, pero es que es precisamente lo que yo también busco, que hayáis hecho ese ejercicio de síntesis. ¿De acuerdo? Y luego pasa una cosa, ya lo advierto de antemano, porque siempre, siempre sucede. Si yo hubiera podido, os habría pedido trabajos individuales, pero claro, es que sois 58 o 59 alumnos. Eso es inabordable si no lo hago con trabajos en grupo. El trabajar en grupo tiene también una serie de ventajas y creo que ofrece ciertas competencias que debéis adquirir vosotros. Pero claro, ¿qué pasa? Yo soy perfectamente consciente que en determinados grupos van a trabajar un montón, 2 personas, y los otros 2, por decirlo de una forma coloquial, se van a tocar la barriga. Y claro, yo eso lo voy a percibir, aunque no os lo creáis, porque o bien se van a quejar miembros concretos de algún grupo, o bien cuando yo haga las preguntas pertinentes el día de la evaluación, pues voy a ver pues, cómo respira cada uno. ¿Me explico o no? Entonces, sí que os pido que tengáis un compromiso adicional con esas actividades que son de carácter grupal. Porque si bien, por ejemplo, en actividades de carácter individual, dígase un glosario, dígase la realización de una reseña o de un cuestionario, la nota que tengáis cada uno de vosotros es responsabilidad exclusivamente vuestra, de vuestra aprendizaje y esfuerzo, en el trabajo en grupo, mi idea es valoraros a todos por igual, salvo, es decir, poneros la misma nota, salvo que tenga constancia evidente de que alguien no ha hecho nada y entonces tomaré cartas en el asunto. Es decir, si me consta que alguien no ha trabajado lo suficiente, pues hombre, lo siento mucho, esa persona va a suspender, ¿de acuerdo? Pero bueno, trato de ser un poco claro al principio para evitar problemas más adelante, ¿de acuerdo? No tiene por qué haber estos problemas, ¿vale? Sí, pero un momento, yo insisto, los grupos es mejor que digas tú quiénes lo deben de configurar, ¿no? Porque si no va a ser un caos, como ha pasado acá. Yo prefiero no configurarlos yo, salvo que se llegue a una fecha determinada, que podría ser perfectamente la segunda o tercera semana de octubre, que entonces lo hago a dedocracia. ¿Entendéis? Que es mejor porque entre 50 y tanto, ahora yo, por ejemplo, ¿con quién a dedo? Y ese otro a dedo también u otra a dedo. No sé, No, al pero final... es mi propuesta, quiero decir. A ver, ¿qué os parece esto?
yo voy a abrir, en cuanto pueda, voy a colgar un listado, un Word o un PDF en la plataforma, proponiendo una serie de temas. Y os abro línea en el foro para que digáis, venga, a partir de hoy ya tenéis abierta la opción de elegir temas. Y vais eligiendo, como os he dicho antes, y los primeros 4 o 5 que se vayan adhiriendo a algunos de los temas lo cogen. Que alguien se queda colgado, o sea, al final nadie se puede quedar colgado, porque si no lo voy a reubicar yo. Y si para la tercera semana de octubre, pongámonos ese plazo límite, alguien no ha elegido o me quedan 12 alumnos por ahí pululando sin tema elegido, les asigno yo. ¿Os parece una solución razonable? Sí, sí. Pero claro, yo entiendo que podáis no conoceros y os gustaría, pues quizás trabajar con fulano y con mengano y a los otros 2 que os toque, pues no los desconocéis. Pero en eso consiste también el trabajo en equipo, en aprender a trabajar con gente con la que no necesariamente piensas igual, en aprender a repartirte el trabajo, ¿vale? Eso es una cosa que creo que merece la pena hacer ese esfuerzo. Ángel, dime. Sí. Mira, estás comentando de subir el listado y concretarlo en el tema del foro. Otra opción, total, como no nos vamos a conocer de ninguna de las formas, otra opción que propongo, poner el listado en Excel, por ejemplo, y que cada uno se vaya marcando en el tema que quiere. Entonces ya se van restringiendo los huecos. Sí, bueno, es básicamente lo mismo que hacer en el foro, me parece bien, si queréis lo hacemos en un Excel, pero con una condición, aquel grupo que adquiera más de 5 componentes es un grupo cerrado. Sí, sí, claro, por supuesto, tú ya tienes que ver, en el momento en que tú entras al Excel, tú ya tienes que ver que en grupo de 4, en grupo de 5 ya no puedes, entonces tienes que elegir otro tema. Claro, eso es. Vale, me parece bien. Total, no nos vamos a conocer de ninguna de las formas, ni en el foro, porque en el foro vas a poner, hola, me llamo tal, Mari Carmen Martín Delgado, necesito compañeros de grupo para el tema tal. No sé, lo veo más rápido, Ángel. Entonces, vale. Vale, me parece bien, de acuerdo. Pues os cuelgo un archivo Excel con un listado. Pero claro, si tú, por ejemplo, Mari Carmen, te apetece hacer un tema que no está en el Excel, también lo podéis hacer. Sí, ¿vale? O a lo mejor en la parte de abajo ponen sugerencias o algo así. Vale. Lo que no me acaba de convencer es que tengáis la posibilidad, no os ofendáis, que tengáis la posibilidad de editar la plantilla. Pero bueno, ya lo voy a dar una vuelta, pero me parece bien. Vamos, lo que tú me propones es colgar un Excel con todo el listado de temas y luego que vosotros mismos, por estricto orden... ¿Sabes por qué yo prefiero el foro? Te voy a explicar por qué. Porque el foro tiene un registro de entrada, es decir, tiene preferencia el que primero contesta, en otras palabras. ¿Me explico? Sí. Y yo de eso sí que tengo control. Porque si tú, Mari Carmen, respondes hoy a que quieres incorporarte al tema 1 y Manolito responde 2 días más tarde, si ese grupo ya está cerrado o tú haces la quinta componente, pues eres tú la que entra y no el otro. No sé si me estoy explicando. Vale, también se puede hacer si quieres, o no sé, te propongo, si en el foro, o sea, si en el foro no, lo hacemos en el foro y tú que en el mismo listado Excel nosotros nos vayamos marcando, es decir, yo cierro grupo con 4 personas y nosotros mismos nos vamos apuntando esas 4 personas que hemos entrado en el foro. Vale. Y se cierra grupo, ¿no? Sí, no, claro, yo os iré respondiendo a vuestros mensajes, hombre, no instantáneamente, porque a veces, yo que sé, en cuestión de horas, digo, vale, el grupo 1 formado por fulano, mengano y tal, que ha elegido este tema, queda cerrado, punto. Y ese grupo ya no puede ser elegido por nadie más, ¿de acuerdo? De todas maneras, una pregunta, ¿no habéis cursado asignaturas comunes en el año pasado? ¿O sois todos...? Bueno, yo conozco a un compañero que otro del curso. Del curso pasado, vaya. Vale. También nos conocemos. De todas maneras, el año pasado, en la de Prehistoria de la Península Ibérica, hicimos lo de proponer los temas, irnos apuntando, y salió bastante bien la cosa. Yo creo que es una... Da la opción de decir, a mí me interesa mucho este tema, y otra persona que tenga los mismos intereses que tú se puede meter en tu grupo. Entonces, el año pasado lo hicimos así, funcionó bastante bien. Y aparte, algunos sí nos conocemos de otros grupos. Si conoces a alguien, te puedes juntar con él. Te quiero decir que si ya conoces a alguien,
también te puedes apuntar. Entonces el tema del foro yo creo que también es lo mejor. Que yo da la casualidad que no conozco a nadie, pero que si conociera a alguien diría, pues mira, mi amigo, mi compañero ha hecho esto, me voy con él. El tema sería, ¿qué pasa si un tema no lo elige nadie? ¿O siempre va a haber temas que elijan todos, pues que se cumplan? Bueno, puede suceder que haya, claro, mi idea también es daros una oferta de temas lo suficientemente amplia como para que no os veáis muy restringidos, pero yo creo que lo que va a suceder es más bien al contrario, que haya quizás gente que quiera hacer algún tema que no viene en esa plantilla o en esa propuesta mía, pues eso bienvenido sea, porque si me decís, oye, es que a mí me encantaría hablar del megalitismo en las Islas Baleares, bueno, pues adelante, lo podemos pensar. Y entonces, pues, oye, yo estoy abierto a vuestras propuestas. Quiero que también esta asignatura la sintáis vuestra en ese sentido. Pero, claro, eso requiere también un compromiso por vuestra parte. Yo creo que el foro, por mi experiencia, ya lo vais a ver, lo hacemos como queráis, pero la idea es que, es lo que os he explicado, que vayáis seleccionando los temas que o bien os oferte yo o bien que me propongáis vosotros. Puede suceder que del grupo 1 del tema tal solo haya 2 personas y no se sume nadie más. Pues hombre, ahí sí que voy a intentar reubicaros a alguno de vosotros. Al que esté colgado y que no haya decidido para la segunda semana o tercera semana de octubre, le digo, oye, fulano y mengano, al tema 1 que faltan 2 personas. Eso sí, eso creo que es fácil de entender, ¿no? Pero bueno, en la medida que sea posible, claro, es que yo si esto fuera una clase no tan numerosa, no tengo ninguna duda, es que os pediría trabajos individuales. Pero es que si no, en los trabajos, o sea, exponer 59 trabajos es virtualmente imposible. Y luego hay otra cosa, que esto ya es una reflexión personal, mi experiencia me dice que os ponéis más las pilas en los trabajos grupales por no quedar retratados haciendo, entendedme bien, os da más vergüenza hacer el vago cuando estáis trabajando en grupo que si es una cuestión de una actividad individual. Y eso es así. Y me parece que también, de hecho, es un buen ejercicio el que trabajéis en grupo, es una buena competencia la que tenéis que desarrollar en este sentido. Vale. Bueno, estoy viendo que me estáis mandando un montón de mensajes al foro, no me da tiempo a hablar y a leerlo, pero si tenéis alguna duda, no os cortéis sin intervenir, ¿vale? Bueno, ¿os habéis podido mirar alguno de los 2 temas que os he colgado así preliminarmente? Siento haberoslo mandado con tanta premura, no os preocupéis, la idea de hoy no es discutirlo, pero echarle un ojo, porque la próxima semana sí que podíamos intentar profundizar un poquito en ello, ¿no? Mi idea, por ejemplo, del tema 1, que era el tema básicamente... Bueno, pues es una pequeña síntesis de las principales corrientes académicas que, digamos, ayudan a estudiar la prehistoria, ya que hunde sus raíces muchas de esas corrientes en el siglo XX, pues el procesualismo, el positivismo, la nueva arqueología, a la que haremos referencia en varias clases, la arqueología marxista. Bueno, son líneas o vertientes ideológicas que, bueno, son tan válidas unas que otras, ¿no? Es bastante autodescriptiva la presentación o el PDF que os he colgado, pero si tuvieseis alguna duda, pues ya me lo comunicaríais, me lo diríais, ¿no? Me parece personalmente mucho más interesante, por lo que implica de método, lo que es el tema 2. Y yo ahí sí que voy a hacer mucho más énfasis, ¿no? Ahí hay conceptos, digamos que el tema 2 es una presentación, por decirlo de una forma muy genérica, de en qué consiste la arqueología prehistórica, partiendo de unos conceptos muy básicos. Sé que vuestro bagaje es muy diverso y por eso he querido plantearlo así. Habla de cuestiones relacionadas con analíticas, como por ejemplo el tema de las dataciones, que es una cosa fundamental cuando hagamos referencia a los decenas o cientos de yacimientos de los que hablaremos. Es decir, estaremos hablando constantemente de que el nivel tal o el yacimiento tal está fechado entre esta y otra cronología por este método u este otro método. Y eso es una cosa que, digamos, tenéis ahí reflejada en el tema 2. Y eso es importante, ¿no? Y luego hay un listado, una panoplia de técnicas muy diversas, la zooarqueología, la tafonomía,
la industrialítica, la paleogenética, la paleantropología, la arqueología experimental, bueno, que he tratado de sintetizar de una forma muy somera, pero que son conceptos que considero importante que leáis, que maduréis, porque haremos referencia permanentemente a ellos en las clases venideras, ¿de acuerdo? ¿Queréis que cuelgue la presentación 2 para que no vayamos muy perdidos? A ver si soy capaz. ¿Cómo se cuelga aquí en este...? Perdonadme mi desconocimiento con el Teams, es que yo estoy acostumbrado al Skype empresarial. A ver. Aquí creo que es así. Vamos a ver. Tienes que descargar el PowerPoint en tu escritorio y luego en la flechita que pone abrir bandeja de uso compartido, ahí compartes el PowerPoint. ¿Por qué me dice que algunos asistentes no podrán verlo? Bueno, ¿lo veis? Sí, lo vemos. Sí. Vale. Sí. Lo que he hecho es abrir, sí, he seguido, no sé quién estaba hablando, se lo agradezco muchísimo porque casi por intuición he hecho lo que me estaba pidiendo, fíjate. Bueno, como veis, he pasado un poco del tema 1 porque eso es una cosa bastante más teórica y que si tenéis alguna duda no tengo ningún problema en profundizar en ello, pero prefiero que lo leáis de antemano. Pero sí que me parece interesante pues bueno, que vayáis, pues bueno, familiarizándoos con cierta terminología de este tema, ¿no? Del tema 2, porque ya os digo que haremos referencia constante a ello, ¿no? ¿Alguno sería capaz de describirme algunos de esos conceptos que tenéis en la parte inferior, que es industrialítica, zooarqueología? ¿Qué es la zooarqueología, por ejemplo? A ver, ¿os suena este concepto? El estudio de los animales, ¿no? Si esto. Claro. ¿Y para qué sirve? Yo tampoco tengo ni idea, pero parece que es el estudio de los animales, a lo mejor para ver qué comían, por ejemplo. Reconstruir la dieta, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Reconstruir la biodiversidad. Por ejemplo, es muy interesante, está muy bien planteado, ¿no? Como primera aproximación, pues la identificación de determinadas especies, de determinados taxones en un nivel determinado, en un estrato determinado, en un yacimiento arqueológico prehistórico, pues permite saber qué tipo de fauna había en ese momento. Y tal y como sucede también hoy en día, pues existen especies que están adaptadas a climas más cálidos, a climas más húmedos. De alguna manera eso también nos permite reconstruir el paleoambiente que podía haber en ese momento determinado. ¿Qué es la tafonomía? ¿Os suena esto? Tafonomía. Vaya palabras, ¿eh? La manera en que se han depositado los fósiles, ¿no? Y todo lo que rodea, pues, como el fósil, la descomposición, cómo actuaron los sedimentos. Sí, bueno, básicamente es eso, ¿no? Es decir, todos esos procesos que la tafonomía está muy ligada a la zooarqueología, son todos esos procesos que acontecen desde que el resto, vamos, me refiero al resto, por ejemplo, en este caso un hueso, pero también puede ser un artefacto lítico o cualquier otro elemento arqueológico, queda depositado, queda enterrado, puede pasar cientos, miles o decenas de miles de años hasta que los arqueólogos lo desentierran en la actualidad, ¿no? Y son todos esos procesos que tienen que ver con la fosilización y el enterramiento de esos materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay una disciplina que se llama tafonomía que permite reconstruir todos esos procesos que hayan podido acontecer en esos fósiles. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de lo que hablaremos en clases venideras. En los yacimientos arqueológicos más antiguos, estoy hablando del Pleistoceno inferior africano, por ejemplo, de hace 2 millones y medio de años, no es raro encontrarse restos de animales, restos óseos, que tengan por una parte, el mismo hueso estoy diciendo, marcas de mordeduras, es decir, pequeñas depresiones en la superficie de los huesos,
que una vez que se observan al microscopio ampliadas, pues evidencian que haya habido un acceso por parte de algún carroñero o algún predador, pero también en esa misma superficie pueden aparecer marcas de corte. Estoy explicando una situación ficticia. Marcas de corte, quiero decir, marcas o estriaciones que están hechas con una herramienta de piedra, una herramienta lítica, con el fin de extraer pues, los músculos o los tendones de ese hueso. Y en función de cómo están colocadas por la superficie del hueso ambos tipos de marcas y la posibilidad de que puedan estar unas superpuestas a otras, eso permite a los investigadores seriar o establecer quién es el agente que primero ha accedido a esa carcasa, a ese resto. Si bien pudo ser primero el predador o alternativamente pudo haber sido un hominino, ¿no? Un homínido. Bueno, pues esto simplemente es un ejemplo que me ha venido ahora a la cabeza para haceros entender cómo esa disciplina aporta mucha información o información muy interesante sobre los procesos que han podido acontecer en ese fósil desde que quedó enterrado hasta que los arqueólogos lo recuperan, ¿no? Esos son uno de los muchos ejemplos. ¿Qué es, por ejemplo, la geoarqueología? ¿Os suena esto? Vaya nombre, ¿eh? Pues será parecido, ¿no? El estudio de cómo estaban los estratos del suelo, ¿no? Geo suena a tierra, ¿no? Al menos. Tierra suena a eso, pero... Sí, pues bueno, no vas muy desencaminado. La idea es, la geoarqueología es una... Distintas eras se irá acumulando distintas capas, o no sé. Sí, la geoarqueología trata, entre otras muchas cosas, eso también. Es decir, es una disciplina auxiliar de la arqueología que tiene una base tremenda de geología y que más o menos agrupa la aplicación de una serie de técnicas de las geociencias que se encargan de estudiar múltiples aspectos, como por ejemplo la estratificación, cómo se van acumulando los estratos o las capas dentro de un yacimiento arqueológico. Lo más antiguo normalmente, ya os hablaré de esto, ¿no? Pero hay una serie de leyes en geología, por simplificarlo mucho, que informan de que lo más antiguo se encuentra debajo y lo que se va estratigráficamente superponiendo es progresivamente más moderno. Esto tiene muchos peros, ya os lo diré, porque puede haber plegamientos, fallas y bueno, una serie de cosas que compliquen mucho la interpretación estratigráfica de un yacimiento. Todo lo que tenga que ver con reconstrucciones mineralógicas, es decir, qué tipo de minerales puede haber en un yacimiento, eso es muy importante también. Da mucha información sobre el contexto en el que se forman o en el que se desarrollan las actividades antrópicas en un contexto determinado. Todo lo que tenga que ver con la datación también es geoarqueología, geocronología, va muy ligado, ¿no? A ver si me da tiempo y os hablo un poquito también de todo lo que tenga que ver con la medida del tiempo en contextos arqueológicos prehistóricos, porque eso es principal, es muy, muy importante. Tener control de la edad, saber la antigüedad que tienen unos restos o un contexto determinado, lo es todo para ayudar a la interpretación, ¿no? Es decir, como podéis ver, hay una serie de técnicas muy diversas que se nutren unas de la geología, otras de la biología, otras de ciencias más humanísticas, que se aunan todas en lo que es la investigación de un yacimiento arqueológico, ¿no? Y todas ellas de alguna manera se tienen que cruzar para poder conformar un discurso o una interpretación que sea coherente de un sitio, ¿no? Yo siempre suelo poner este ejemplo, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, un medievalista consulta un códice, yo qué sé, un manuscrito del siglo XIII para estudiar determinados aspectos del medievo, por poneros un ejemplo, un arqueólogo o una arqueóloga pues tiene que recurrir a un proceso de estudio, de excavación, de registro muy sistemático, de restauración y de análisis de toda una serie de restos extraídos de yacimientos arqueológicos. Digamos que es como su banco de análisis, ¿no? Banco de investigación. Y esos son conceptos que tenéis que tener interiorizados, ¿no? en esta asignatura, ¿no? Simplemente, claro, os estoy dando explicaciones así muy genéricas
sin que hayáis podido quizás todavía visualizar con detalle en la presentación. Pero bueno, planteadme las preguntas que queráis, porque yo no tengo ningún problema al respecto. Como podéis ver, hay un listado de técnicas muy diversas: paleontología, paleogenética, paleobotánica, arqueología experimental, que ya os digo que todas ellas nutren de una forma muy diversa y que son de uso recurrente en cualquier investigación arqueológica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la paleontología humana? Esto os tiene que sonar. El estudio de los huesos del hombre. No os he oído bien. ¿Me podéis repetir, por favor? El estudio de los huesos en el hombre, ¿no? Los esqueletos, la... Exactamente, el estudio de los huesos en los individuos del pasado. Y bueno, ¿qué información podemos sacar de esto, por ejemplo? ¿Qué se os ocurre que podemos saber a través de ese estudio? Pues las características. Edad, sexo. Edad, sexo. Las físicas, causa ¿no? de la muerte también. Por ejemplo, claro, se pueden ver perfectamente ciertos traumatismos en la superficie de los huesos. Los dientes, ¿qué nos dicen los dientes? ¿Os parece que son informativos o es algo más secundario? Sí, pueden ser de un niño o de alguien más adulto también. Exactamente. De la dieta también. La dieta. Hay técnicas muy avanzadas, como no tenéis por qué saberlas, pero bueno, que unas aplican análisis químicos, otras microscopía, que se aplican sobre incluso el esmalte de los dientes o incluso, fijaros, hay estudios, ya hablaremos de ellos, que se han hecho en neandertales e incluso en especies anteriores, que han estudiado el sarro, es decir, la placa dental ha llegado a ser estudiada con fines de reconstrucción de la dieta de nuestros antepasados. Hay un yacimiento aquí en la península ibérica que se llama El Sidrón, en Asturias, que es un yacimiento de neandertales, para que me entendáis, donde se ha llegado a investigar pues qué dieta tenían estos individuos de hace 50, 60 mil años en ese yacimiento, ¿no? Y todo gracias al estudio de la placa dental. Vamos, está llegando a un nivel de detalle tremendo, ¿no? Por ejemplo, la paleogenética, ¿os suena de algo? Estará unida a la paleontología también, ¿no? ¿O está unida, un poco unida o no? Sí, ¿no? Muy unida, desde luego. Pero el término genética os tiene que sonar, ¿no? El ADN, ¿no? Por ejemplo, bueno, si hay una línea en la que ha cambiado mucho los conceptos que existían hasta hace relativamente poco en evolución humana, es la paleogenética, ¿no? Y en concreto todo lo que ha tenido que ver con la reconstrucción del genoma neandertal, el demostrar que los humanos anatómicamente modernos, nosotros, los Homo sapiens y los neandertales, en determinados lugares y hace, bueno, como quien dice hace 4 días, pero en realidad fue hace 40.000 años, un poquito antes también, tuvimos mezclas, nos hibridamos con ellos, era hasta hace 20, 25 años prácticamente un anatema. Pero eso se ha podido demostrar gracias a la paleogenética. Gracias a la paleogenética también se están descubriendo especies nuevas. ¿Os suena, por ejemplo, los denisovanos? A mí no. Sí. Bueno, pues ya hablaremos de ellos, no os preocupéis. Los denisovanos es un taxón del género Homo, es una especie del género Homo ya extinta que vivió en un periodo que técnicamente se denomina Pleistoceno superior en una región de Siberia. Para que os hagáis una idea, os pondré un marco cronológico para que tengáis muy claros los conceptos de los marcos temporales en los que nos vamos a mover. Pero ahora simplemente es el objetivo que yo tengo ahora, es presentaros con pinceladas un poco en qué consisten estas técnicas que son auxiliares y que se utilizan de forma sistemática en arqueología. La paleobotánica, ¿para qué sirve la paleobotánica? ¿Me lo podéis decir? Pues es el análisis de... Pues ¿De qué, perdón? Estudiar la flora, ¿no? Que había en el momento. Claro. Todo lo que sea reconstrucción. Voy a ir directamente, porque además me he quedado en el índice, pero podría ir directamente a la diapositiva. Es todo lo que tenga que ver con la reconstrucción de la vegetación que pudo
a ver en el pasado, ¿no? El estudio de macro y microrestos vegetales. Eso aporta muchísima información, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre en qué momento de la prehistoria es particularmente útil el estudio de los restos botánicos, todo lo que tenga que ver carbones, semillas, restos de pólenes, diatomeas, pues se me ocurre, por ejemplo, en la prehistoria más reciente, ¿no? A partir del Neolítico, cuando genéricamente nos empezamos a hacer más sedentarios, domesticamos animales y plantas, cambiamos drásticamente el paisaje, se fomenta el desarrollo de cultivos, cambia drásticamente nuestra dieta. Gran parte de lo que sabemos, por ejemplo, de nuestra evolución en las últimas etapas de la prehistoria, y lo que es el Neolítico en adelante, Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, gran parte de ese conocimiento viene no solo por el estudio de los restos materiales, que eso digamos que es lo clásico, lo estándar, estudio de cerámicas o artefactos líticos, viene sobre todo gracias de la mano de la arqueobotánica, que es una técnica, o es una disciplina, mejor dicho, que ha evolucionado de forma tremenda, ¿no? Me he dejado muchas cosas en el tintero porque he dado saltos así un poco a lo loco. Ya lo trataremos con mucho más detalles el próximo día, este tema, porque me parece que da para ello. No quiero quizás hoy tratar en exceso la parte cronológica, pero vuelvo un poco a haceros un comentario muy breve sobre la genética. La genética o los estudios de paleogenética se vienen haciendo mayoritariamente sobre restos óseos y tienen que cumplir unos requisitos muy específicos que no siempre se cumplen. De hecho, la tasa de éxito, la posibilidad de extraer información paleogenética de restos óseos fósiles es en realidad muy baja. Lo que pasa es que puede aportar mucha información. Pero recientemente, y estoy hablando de hace escasamente 2 o 3 años, un grupo de investigadores de un laboratorio alemán han desarrollado una técnica para extraer información paleogenética a partir del estudio de sedimentos. Es decir, el sedimento en el que se encuentran o en el que se puedan encontrar fósiles, ya no solo humanos, sino también de animales, es susceptible de contener información paleogenética de las especies, de los taxones que allí vivieron. Y esa imagen que tenéis ahí en la pantalla, no sé si la llegáis a ver, es la diapositiva 31 de este tema, del tema 2, es una imagen de este artículo que fue publicado en la revista Science y que a mí me parece relevante. Yo no pretendo que os estudiéis todos esos animales, ni muchísimo menos. Lo que quiero es haceros ver la siguiente idea, es decir, cómo el estudio de sedimentos puede aportar información genética de las especies que allí vivieron. Es decir, es hacer paleontología casi sin fósiles, que a mí me parece una cosa metodológicamente muy pionera, muy novedosa, ¿no? Y os puedo decir que, por ejemplo, si os fijáis en ese mapa y os vais muy al este, hacia la zona de Siberia, Rusia, que ahí es donde se encuentra esa cueva a la que antes hacía mención, Denisova, encontraron, a través del estudio de sedimentos, del análisis genético de sedimentos, restos identificaron la presencia de no solo de este Homo denisovano, sino también de Homo neanderthalensis, que, bueno, se sabe que coexistieron en el tiempo hace 50, 60, 70.000 años en ese entorno, ¿no? Perdona, yo no sé el resto, pero yo sigo viendo la pantalla de inicio del índice. El resto. ¿Ah, sí? Tienes que dar a una flechita que pone al moderador o algo así, pone ahí. En diapositivas, tomar el control y luego te pone al moderador o algo así. ¿Me dices a mí o al compañero que ha hablado? Al compañero. Vale, a ver. Sí, yo sí lo veo todo bien. Ay, sí, yo lo veo bien también. Hay que darle donde dice el compañero. Vale. Sí, ahora ha desaparecido la presentación. Ahora ha desaparecido la presentación. Pero antes estaba genial todo, vamos. Bueno, espera, que la vuelvo a cargar, no pasa nada. Vuelve a cargar, sí, a ver. ¿Y dónde decís que hay que dar? Una pantalla y pone escritorio, ventana, pantalla, encuesta. Es que no veo. La pantalla misma te aparecía antes. Yo ahora sí que la he vuelto a cargar. Sí, ahí se ve ahora. Vale. Bueno, simplemente quería haceros mención a eso. Otro aspecto importante es, por ejemplo,
me ha vuelto a desaparecer. ¿Habéis dejado de ver la presentación? Yo no he tocado nada, ¿eh? Sí, sí. Y me ha No vuelto se a ve. desaparecer. Sí, no se ve. Pues yo no he tocado nada. No se ve, no. A ver, vamos a ver, lo voy a volver a cargar. De todas maneras, mira, os propongo una cosa. Para funcionar, como somos muchos, y esto va a ser un poco la casa de los líos, cada uno estáis desde un ordenador, entonces no os cuesta nada descargaros vuestro PDF Claro. y tenerlo aparte. Quiero decir, que aunque me podáis seguir a mí en la pantalla, si yo estoy hablando de alguna cosa concreta, trataré de guiaros en las diapositivas y que vosotros lo veáis aparte, porque si no es un poco caos, ¿no os parece? Sí. Vale, bueno, a ver si se consigue cargar. Bueno, simplemente quería dar, yo ya lo vuelvo a ver, ¿eh? Yo ya lo vuelvo a ver. Simplemente vuelvo al índice, me voy a la diapositiva 2. Mi idea es un poco profundizar en este tema en la próxima clase, no os preocupéis, pero en el índice, en los últimos apartados, estábamos hablando de industria lítica, zooarqueología, taxonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Otra disciplina muy interesante es la arqueología experimental. ¿Alguno sabe, me podría decir qué es esto de arqueología experimental? Traerlo a la realidad, ¿no? Compararlo con cómo viven actualmente otras culturas, en teoría, no tan evolucionadas como nosotros, ¿no? Uy, cuidado. Cuidado con los... Juan Carlos, desarrolla un poco... Eras tú, Juan Carlos, ¿no? El que estabas hablando. Desarrollalo un poquito, porfa, si eres tan amable. Por lo que dice el propio nombre, experimentar con los materiales que tenemos actualmente o incluso con las culturas que tenemos actualmente vivas, ¿cómo podría ser en la época prehistórica, no? Sí, bueno, os aclaro, creo que ahí estáis confundiendo dos conceptos diferentes. Lo que tú estás describiendo es más bien etnoarqueología, que básicamente, no tengo la traducción o el concepto delante, pero básicamente vendría a ser algo así como observar con detalle todo lo que tenga que ver con características, comportamiento, registro material, movilidad, todo lo que sea observable, describible y empíricamente analizable de sociedades subactuales que puedan ser más o menos representativas de lo que nosotros entendemos que pudieron ser nuestros antepasados. Por ejemplo, de cazadores-recolectores. Por ejemplo, los bosquimanos, los del Kalahari, ¿no? Del desierto este que hay entre Sudáfrica, Namibia y Angola. Pero has dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, no te regaño, ¿eh? Simplemente lo hago ver. No necesariamente están menos desarrolladas, ni mucho menos que nosotros. Simplemente por eso he dicho supuestamente, vale, tal y como dice, por eso he dicho supuestamente más desarrollado, que no es así, evidentemente. Yo también estoy de acuerdo contigo. Claro, lo que quiero decir es que cada uno se adapta a su idioma, a su contexto de una forma diferente, ¿no? Y es verdad que ellos han podido desarrollar o alcanzar un grado de aislamiento que en realidad no es tal, porque hoy en día todo tipo de sociedades ya están, digamos así, contaminadas por la tecnología actual y tal, pero independientemente de eso, eso es lo que es etnoarqueología. Y, por ejemplo, una de las corrientes académicas a las que antes hacía referencia, que es la nueva arqueología, que ya lo mencionaremos el próximo día si queréis, que tiene académicos muy, muy famosos, de los que también mencionaremos, como por ejemplo Lewis Binford. ¿Os suena este nombre? O es un profesor norteamericano que ya murió, pero que es el padre de la nueva arqueología en los Estados Unidos, o Clark aquí en Europa. Tenían muy interiorizado la importancia que tiene hacer trabajo de campo, entre comillas, es decir, irse, desplazarse y vivir con esas comunidades de cazadores-recolectores, ya sean bosquimanos, ya sean esquimales, y observar y catalogar perfectamente todo lo relacionado con ellos. Y os lo decía, es decir, todo lo que sea su cultura material, su lenguaje, cómo se distribuyen en el espacio, qué comen, cómo se visten, todo lo que sea su conducta. Eso es etnoarqueología. Pero arqueología experimental, que es por lo que preguntaba, es toda la aplicación de una serie de técnicas o de métodos que tratan de replicar actividades del pasado. Desde, por ejemplo, la talla de una
herramienta hasta la producción de un hogar, es decir, de un fuego, controlando todas las variables que sean posibles, que nunca es posible, pero al menos en la medida que sea factible, pues tratando de hacerlo, ¿no? Con el fin de refutar observaciones arqueológicas. Ya hablaremos de eso, porque una de las vías que más información está aportando al estudio de la prehistoria es el contrastar o el demostrar ciertas hipótesis a través de la arqueología experimental. Es decir, por ejemplo, yo me hago una pregunta, ¿no? Digo, oye, ¿servirán las hachas de mano, los famosos bifaces, para, yo qué sé, para pelar una corteza de un árbol? ¿Tiene esa capacidad, un bifaz? Pues hagámoslo. Tallemos un bifaz y raspemos durante X horas la corteza de un árbol. Y en función de si se cumple o no nuestra hipótesis, llegaremos a una conclusión. Por ejemplo, ¿alcanzarían las hogueras de los neandertales temperaturas suficientes como para permitir campamentos prolongados, por ejemplo? Pues hagámoslo. Quememos controlando las variables como temperatura, tipos de combustible, sustrato en el que lo quemamos, etcétera, un fuego y veamos si alcanza o no ese tipo de temperatura. Es decir, os estoy poniendo ejemplos, un tanto cómicos si queréis, pero de cómo la experimentación controlable e imitativa permite contrastar y refutar observaciones arqueológicas. ¿Me seguís por dónde voy? Sí. Bueno, pues eso es un poco la idea, ¿no? Bueno, ¿os parece, si queréis, que lo dejemos aquí y seguimos la próxima semana? Porque la verdad es que me he lanzado a explicaros un poco de una forma un tanto desordenada el tema 2 y quiero, a mí al menos me resulta importante que vosotros lo leáis o lo veáis con cierto detalle, ¿no? No tocar el tema 1 la próxima semana, porque salvo que tengáis alguna duda, que yo amablemente no tengo ningún problema en responderos. Miraros bien el tema 2, porque la próxima semana sí que, de hecho me lo apunto, quiero hablaros un poco de, ya no os voy a hablar de todas estas técnicas que ya os he mencionado, pero sí de la primera mitad de este tema, de todo lo que tiene que ver con el marco cronológico, porque eso sí que es importante. Ya os digo que haremos constantes referencias en las clases venideras a que este yacimiento tiene tal o cual edad y se ha sabido por tal o cual método. No tenéis que ser expertos en eso, pero sí que tenéis que tener unas ideas generales de que si algún día sois gestores de algún yacimiento arqueológico o trabajáis en un contexto de arqueología, saber qué técnicas podéis aplicar. Eso sí que tenéis que saberlo, ¿vale? Y qué rangos cronológicos se mueven. Y además quizás aprovecharé también a colgaros un tema adicional muy cortito, muy introductorio, ya más específico sobre lo que es el proceso de hominización. ¿Os parece? ¿Alguna duda? No. Para ser el primer día os he dado una buena estaca, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, insisto, estoy a vuestra disposición en foros, en el foro, quiero decir, en un virtual, y yo trataré de responderos en menos de 2 días. No responderé los fines de semana, es decir, los días lectivos, pero vamos, que cualquier duda que tengáis o cualquier cuestión que os surja, me podéis contactar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale. Perdona, Ángel, ¿nos puedes recomendar algún manual o para seguir también o no hace falta? No, sí, os puedo recomendar cosas, sí. Algo de la bibliografía que viene en la guía docente, a mí claro, yo soy más partidario, a manuales los hay, por ejemplo, me viene a la cabeza uno, que es un manual de prehistoria universal que hizo Juan Jorge Eiroa, ya creo que es del 2010, la última edición. Como nociones generales está bien, pero yo soy, por ejemplo, más partidario de la utilización de literatura específica para cada tema. En la medida que sea posible, al final de cada tema, de cada bloque, os colgaré 1 o 2 diapositivas donde os listaré pues, la bibliografía más relevante de ese tema en concreto. Muchos son, o algunos serán, artículos científicos en revistas especializadas y algunos en inglés. ¿Qué tal vais de inglés? ¿Cómo lo lleváis? Bien. Regular. Vaya. Yo mejor el francés, por cierto. Bueno, no pasa nada. Quiero decir que, a ver, de cara a reseñas trataré de buscaros literatura, si es que lo hacemos, trataré de buscaros literatura en castellano, porque entiendo que puede ser un hándicap. Pero vamos, que manejéis al menos el inglés, al menos que lo leáis, no está de más.
pero bueno, tampoco puedo pediros eso. En todo caso, yo trataré de colgaros bibliografía más o menos representativa de cada uno de los bloques, que creo que es más conveniente que una simple consulta de un manual general. Pero vamos, los hay, ¿eh? Ya te digo, este de Juan Jorge Iroa, creo que se llama Prehistoria Universal o algo así. Prehistoria del Mundo se llama. Prehistoria del Mundo, sí. Es bastante aceptable. Pero claro, trata los temas de una forma mucho más genérica que lo que pueden ser artículos específicos de un caso concreto o incluso libros de temas concretos, ¿no? Que también los hay y también los referenciaremos, no os preocupéis. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues nada, encantado de conoceros y venga, que vamos con ello. ¿Vale? Igualmente, gracias. Venga, que vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.